San Basilio el Grande, arzobispo de Cesarea, doctor de la Iglesia y patriarca de los monjes de Oriente. Basilio nació en Cesarea, la capital de Capadocia en el Asia Menor, a mediados del año 329. Por parte de padre y de madre descendía de familias cristianas que habían sufrido persecuciones, y entre sus 9 hermanos figuraron San Gregorio de Nisa, Santa Macrina la Joven y San Pedro de Sebaste. Su padre San Basilio el Viejo y su madre Santa Emelia poseían vastos terrenos, y Basilio pasó su infancia en la casa de campo de su abuela, Santa Macrina, cuyo ejemplo y cuyas enseñanzas nunca olvidó. Inició su educación en Constantinopla y la completó en Atenas. Allí tuvo como compañeros de estudio a San Gregorio Nacianceno, que se convirtió en su amigo inseparable, y a Juliano, que más tarde sería el emperador apóstata. Basilio y Gregorio, los 2 jóvenes capadocios, se asociaron con los más selectos talentos contemporáneos, y como lo dice este último en sus escritos, solo conocíamos 2 calles en la ciudad, la que conducía a la iglesia y la que nos llevaba a las escuelas. Tan pronto como Basilio aprendió todo lo que sus maestros podían enseñarle, regresó a Cesarea. Ahí pasó algunos años en la enseñanza de la retórica, y cuando se hallaba en los umbrales de una brillantísima carrera, se sintió impulsado a abandonar el mundo por consejos de su hermana mayor, Macrina. Esta, luego de haber colaborado activamente en la educación y establecimiento de sus hermanas y hermanos más pequeños, se había retirado con su madre ya viuda y otras mujeres a una de las casas de la familia en Annecy, sobre el río Iris, para llevar una vida comunitaria. Fue por entonces, al parecer, que Basilio recibió el bautismo, y desde aquel momento tomó la determinación de servir a Dios dentro de la pobreza evangélica. Comenzó por visitar los principales monasterios de Egipto, Palestina, Siria y Mesopotamia, con el propósito de observar y estudiar la vida religiosa. Al regreso de su extensa gira se estableció en un paraje agreste muy hermoso en la región del Ponto, separado de Annecy por el río Iris, y en aquel retiro solitario se entregó a la plegaria y al estudio. Con los discípulos que no tardaron en agruparse en torno suyo, entre los cuales figuraba su hermano Pedro, formó el primer monasterio que hubo en el Asia Menor, organizó la existencia de los religiosos y enunció los principios que se conservaron a través de los siglos y hasta el presente gobiernan la vida de los monjes en la Iglesia de Oriente. San Basilio practicó la vida monástica propiamente dicha durante 5 años solamente, pero en la historia del monaquismo cristiano tiene tanta importancia como el propio San Benito. Por aquella época la herejía arriana estaba en su apogeo y los emperadores herejes perseguían a los ortodoxos. En el año 363 se convenció a Basilio para que se ordenase diácono y sacerdote en Cesarea, pero inmediatamente el arzobispo Eusebio tuvo celos de la influencia del santo, y éste, para no crear discordias, volvió a retirarse calladamente al Ponto para ayudar en la fundación y dirección de nuevos monasterios. Sin embargo, Cesarea lo necesitaba y lo reclamó. 2 años más tarde, San Gregorio Nacianceno, en nombre de la ortodoxia, sacó a Basilio de su retiro, para que le ayudase en la defensa de la fe del clero y de las iglesias. Se llevó a cabo una reconciliación entre Eusebio y Basilio. Este se quedó en Cesarea como el primer auxiliar del arzobispo. En realidad era él quien gobernaba la iglesia, pero empleaba su gran tacto para que se diera crédito a Eusebio por todo lo que él realizaba. Durante una época de sequía a la que siguió otra de hambre, Basilio echó mano de todos los bienes que le había heredado su madre. Los vendió y distribuyó el producto entre los más necesitados. Mas no se detuvo ahí su caridad, puesto que también organizó un vasto sistema de ayuda, que comprendía las cocinas ambulantes que él mismo, resguardado con un delantal de manta y cucharón en ristre, conducía por las calles de los barrios más apartados para distribuir alimentos a los pobres. El año 370 murió Eusebio, y a pesar de la oposición que se puso de manifiesto en algunos poderosos círculos, Basilio fue elegido para ocupar la sede arzobispal vacante. El 14 de junio tomó posesión, para gran contento de San Atanasio y una contrariedad igualmente grande para Valente, el emperador arriano.
Por cierto que el puesto era muy importante, y en el caso de Basilio muy difícil y erizado de peligros, porque al mismo tiempo que obispo de Cesarea era exarca del Ponto, y metropolitano de 50 sufragáneos, muchos de los cuales se habían opuesto a su elección y mantuvieron su hostilidad, hasta que Basilio, a fuerza de paciencia y caridad, se conquistó su confianza y su apoyo. Antes de cumplirse 12 meses del nombramiento de Basilio, el emperador Valente llegó a Cesarea, tras de haber desarrollado en Bitinia y Galacia una implacable campaña de persecuciones. Por delante suyo envió al prefecto Modesto, con la misión de convencer a Basilio para que se sometiera, o por lo menos accediera a tratar algún compromiso. Sin embargo, ni las propuestas de Modesto, ni la amenazante intervención personal del emperador lograron que el obispo accediese a callar sus objeciones contra el arrianismo o tolerar la admisión de los arrianos en la comunión. Promesas y amenazas fueron inútiles. Nada menos que la violencia podrá doblegar a un hombre semejante, según las propias palabras con que Modesto informó a su señor. Pero éste no quería, tal vez por temor, recurrir a la violencia. El emperador Valente se decidió en favor del exilio y se dispuso a firmar el edicto. Pero en 3 ocasiones sucesivas, la pluma de caña con que iba a hacerlo se partió en el momento de comenzar a escribir. Como el emperador era un hombre de carácter débil, quedó sobrecogido de temor ante aquella extraordinaria manifestación. Confesó que muy a su pesar le admiraba la firme determinación de Basilio, y a fin de cuentas resolvió que en lo sucesivo no volvería a intervenir en los asuntos eclesiásticos de Cesarea. Pero apenas terminada esta desavenencia, el santo quedó envuelto en una nueva lucha, provocada por la división de Capadocia en 2 provincias civiles, y la consecuente reclamación de Antino, obispo de Tiana, para ocupar la sede metropolitana de la Nueva Capadocia. La disputa resultó desafortunada para San Basilio, no tanto por haberse visto obligado a ceder en la división de su arquidiócesis, como por haberse malquistado con su amigo San Gregorio Nacianceno, a quien Basilio insistía en consagrar obispo de Sasima, un miserable caserío que se hallaba situado sobre terrenos en disputa entre las 2 Capadocias. Mientras el santo defendía así a la iglesia de Cesarea de los ataques contra su fe y su jurisdicción, no dejaba de mostrar su celo acostumbrado en el cumplimiento de sus deberes pastorales. Hasta en los días ordinarios predicaba por la mañana y por la tarde a asambleas tan numerosas que él mismo las comparaba con el mar. Sus fieles adquirieron la costumbre de comulgar todos los domingos, miércoles, viernes y sábados. Entre las prácticas que Basilio había observado en sus viajes y que más tarde implantó en su sede, figuraban las reuniones en la iglesia antes del amanecer para cantar los salmos. Para beneficio de los enfermos pobres estableció un hospital fuera de los muros de Cesarea, tan grande y bien acondicionado que San Gregorio Nacianceno lo describe como una ciudad nueva y con grandeza suficiente para ser reconocido como una de las maravillas del mundo. A ese centro de beneficencia llegó a conocérsele con el nombre de Basiliada y sostuvo su fama durante mucho tiempo después de la muerte de su fundador. A pesar de sus enfermedades crónicas, con frecuencia realizaba visitas a lugares apartados de su residencia episcopal, hasta en remotos sectores de la montaña, y gracias a la constante vigilancia que ejercía sobre su clero y su insistencia en rechazar la ordenación de los candidatos que no fuesen enteramente dignos, hizo de su arquidiócesis un modelo del orden y la disciplina eclesiásticos. No tuvo tanto éxito en los esfuerzos que realizó en favor de las iglesias que se encontraban fuera de su provincia. La muerte de San Atanasio dejó a Basilio como único paladín de la ortodoxia en el Oriente, y éste luchó con ejemplar tenacidad para merecer ese título por medio de constantes esfuerzos para fortalecer y unificar a todos los católicos que, sofocados por la tiranía arriana y descompuestos por los cismas y las disensiones entre sí, parecían estar a punto de extinguirse. Pero las propuestas del santo fueron mal recibidas, y a sus desinteresados esfuerzos se respondió con malos entendimientos, malas interpretaciones y hasta acusaciones de ambición y de herejía.
Incluso los llamados que hicieron él y sus amigos al Papa San Dámaso y a los obispos occidentales para que interviniesen en los asuntos del Oriente y allanasen las dificultades tropezaron con una casi absoluta indiferencia, debido según parece a que ya corrían en Roma las calumnias respecto a su buena fe. Sin duda a causa de mis pecados, escribía San Basilio con un profundo desaliento, parece que estoy condenado al fracaso en todo cuanto emprendo. Sin embargo, el alivio no había de tardar desde un sector absolutamente inesperado. El 9 de agosto de 378, el emperador Valente recibió heridas mortales en la batalla de Adrianópolis, y con el ascenso al trono de su sobrino Graciano, se puso fin al crecimiento del arrianismo en el Oriente. Cuando las noticias de estos cambios llegaron a oídos de San Basilio, éste se encontraba en su lecho de muerte, pero de todas maneras le proporcionaron un gran consuelo en sus últimos momentos. Murió el 1 de enero de 379 a la edad de 49 años, agotado por la austeridad en que había vivido, el trabajo incansable y una penosa enfermedad. Toda Cesarea quedó enlutada y sus habitantes lo lloraron como a un padre y a un protector. Los paganos, judíos y cristianos se unieron en el duelo. 72 años después de su muerte, el concilio de Calcedonia le rindió homenaje con estas palabras: el gran Basilio, el ministro de la gracia quien expuso la verdad al mundo entero. Indudablemente que fue uno de los más elocuentes oradores entre los mejores que la Iglesia haya tenido. Sus escritos le han colocado en lugar de privilegio entre sus doctores. En la Iglesia de Oriente la fiesta principal de San Basilio se celebra el 1 de enero. En uno de sus sermones sobre los acaudalados y poderosos que quebrantaban sus deberes dijo lo siguiente: «Os negáis a dar con el pretexto de que no tenéis lo suficiente para vuestras necesidades, pero en tanto que vuestra lengua os excusa, vuestra mano os acusa. Ese anillo que resplandece en vuestro dedo os denuncia como mentiroso. ¿Cuántos deudores podrían ser rescatados de la prisión con uno de esos anillos? ¿Cuántas pobres gentes ateridas por el frío se cubrirían con uno solo de vuestros guardarropas? Y sin embargo vosotros dejáis ir a los pobres de vuestras puertas con las manos vacías». E incluso a los que no eran ricos les dijo lo siguiente: «¿Dices que tú eres pobre? Bien, pero siempre habrá otros más pobres que tú. Si tienes lo suficiente para mantenerte vivo 10 días, aquel hombre no tiene suficiente para vivir uno. No tengáis temor de dar lo poco que tengáis. No coloquéis nunca vuestros propios intereses antes que la necesidad común. Dad vuestro último mendrugo de pan al mendigo que os lo pide y confiad en la misericordia de Dios.